Estás escuchando El Rompeolas. Jalil Saaka pertenece a la comunidad palestina de Madrid y con él que habíamos quedado para hablar y comentar un poco el tema palestino, ¿no? El tema palestino, y le habíamos puesto el nombre de Entre el genocidio y el exterminio. La verdad es que es terrible todo lo que vemos. Yo creo que yo no sé si es que nos hemos acostumbrado a ver ya el terror o forma parte, o la gente está llegando a no querer saber nada, porque es que es tremendo lo que estamos viendo, ¿no? Vamos a ver cómo lo están viviendo. El otro día estuve en Suiza, igual que conocí a Jalil en Madrid, manifestándose, lógicamente, pues favorable con el tema palestino, de Palestina. En Suiza también me encontré un grupo también manifestándose, me decían que lo estaban haciendo en toda Europa, y cada uno pues haciendo lo que buenamente pueden. Jalil, buenos días. Días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, bueno, bien, por decir algo, por sí, decir, claro. Responder siempre a ser cumplido con la gente. Yo quería agradeceros de verdad, porque nosotros nos sentimos desamparados por los medios de comunicación. Como tú acabas bien de decir, de que el silencio es peor que casi la matanza, ¿no? Porque el silencio, mirar al otro lado, es complicidad. Eso es lo que más sufrimos nosotros cuando veamos los grandes medios de comunicación, que como parece que no va con ellos, parece que ya más de 50.000 asesinados ante las cámaras, y diariamente más de 200 personas, más que todos los que han muerto en Valencia. Y todo eso, como esa cosa no importa, porque no son, no son europeos, no son rubios con ojos azules, o ya no sabemos ni qué preguntar. Yo lo que quería saber, a la gente que nos escuche, es que el día de mañana la historia va a preguntar, como preguntó cuando el Holocausto, va a preguntar, ¿pero qué hiciste para evitar eso? ¿Qué hiciste tú, hijo mío, o padre o abuelo, para evitar ese holocausto, este genocidio palestino? Esto es la verdad. Y los medios, bueno, ¡qué fuerte! De hablar, Jalil, perdona que te intervenga yo ahora. Porque es que lo que acabas de decir es tremendo. O sea, imagínate, ¿no? Esa imagen que acabas de decir, ¿no? Ese niño, por ejemplo, o ese joven que le dice a su abuelo, ¿qué hiciste, no? ¿Qué hiciste? ¿Sí? ¿Qué hiciste eso tú? Es exactamente lo que decían. Es tremendo, es de uno contra uno mismo, ¿no? A ver, ¿no? Sí. Sí, eso es la verdad, y eso es evidente, les va a preguntar. Cuando no queden palestinos, y porque se les dan carta blanca, y ahora con todo esto de mirar para el otro lado, todos somos responsables, toda la gente que mira para el otro lado es responsable, y van a ser ante la historia, van a ser preguntados, porque la historia es inexorable. Y esto tiene que pensarlo todo el mundo, porque somos todos responsables por mirar para otro lado, responsables por callar, responsables por apoyar un holocausto, por decir, bueno, la culpa de los que hicieron, la culpa de... Pero si es que el tema palestino no empezó el 7 de octubre, que siempre lo estamos diciendo, el tema de Palestina lleva ya más de 76 años. El holocausto o el genocidio palestino no empezó el 7 de octubre, empezó con la Nakba en 1948, en mayo del 48, incluso antes con la creación del movimiento sionista, cuando pasaban unas bases absolutamente mentiras de que una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, de que es un pueblo elegido, pero elegido ¿por quién? ¿Qué Dios es ese? Eso lo preguntamos nosotros, ¿qué Dios es ese que puede elegir a un pueblo contra otros? Eso es tremendo, pensándolo así un poco fríamente, aunque incluso abstraerme de ser palestino, lo miro por otro pueblo
Y pregunto qué hicieron los belgas en el Congo belga y todas esas cosas. Y siempre tenemos que tener eso presente. ¿Cómo es la historia? Se repite mil veces. Totalmente, totalmente. Y mira, lo acabas de comentar, del 7 de octubre, es que cometemos, ¿sabes lo que pasa muchas veces? Como en el tema migratorio, por ejemplo, a veces desde aquí de Canarias pensamos o nos creemos que bueno, que todo parte de Marruecos, de la frontera, Senegal, etcétera, ¿no? Pero resulta que viene gente de Afganistán, han pasado años y años pasando el África para llegar, y nos parece que empiezan realmente en Marruecos, y no empiezan en Marruecos, vienen de muy lejos, de mucho tiempo atrás, ¿no? Y a mí me recuerda eso lo que tú estás comentando, porque parece que estamos hablando del conflicto del 7 de octubre y tú estás diciendo, de eso nada, porque hay 76 años hacia atrás que viene el conflicto. Claro. Esto es la verdad. Esto además, eso no es yo constatable, no es por ser palestino, sino porque yo he nacido en el 50. He nacido debajo de un árbol. He nacido debajo de un olivo en el 1951, porque mi pueblo estaba en la línea de armisticio, la línea de la frontera, digamos, que las bandas sionistas han ocupado parte y los palestinos han podido resistir. Entonces, en esa frontera nací yo, pero el pueblo tuvo que ir al campo por si acaso lo bombardeaban. Y entonces tuvimos 2 o 3 años fuera del pueblo intentando que se terminara todo esto. Y por eso yo nací, como lo digo siempre, debajo de un árbol. No tenía ni registro en el registro de natalidad, ni teníamos nada. O sea que es el conflicto empezó con la creación ya del movimiento sionista, cuando decían, como repito, un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo. Y los europeos querían deshacerse de los judíos, y el movimiento sionista vino a aliarse con Hitler para crear ese ejército de Estado, para que Europa se quede libre de judíos y de esto, y el movimiento sionista que está controlando, digamos, los medios y está controlando la economía de Estados Unidos, y sobre todo Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene la misma historia. Los americanos que fueron a Estados Unidos de Europa eran unos maleantes y venían buscar una tierra y acabaron con los indios y crearon un estado de tierra prometida en Estados Unidos. Es que las cosas se repiten. Una cosa similar, Jalil. Sí, es similar. Porque si ponemos ese ejemplo, posiblemente sí lo entienda más la gente, ¿no? Yo qué sé lo que tengo que hacer para que la gente entienda que se está cometiendo un genocidio en Gaza, en Palestina, en Cisjordania. Y ya no es eso, ya es el Líbano, ya van más de 3.000 muertos en el Líbano. ¿Cómo un país puede hacer todas las guerras que le dé la gana? Puede hacer porque cuenta con la complicidad, digamos, activa y pasiva por el mundo occidental, que controla el orden mal llamado orden internacional. Y ahora tenemos a otro fascista que viene a gobernar a Estados Unidos en nombre de ese fascismo que se está creando por todo el mundo, y está creando volviendo atrás en la historia en Estados Unidos, Jalil, y en muchos países. Claro, Jalil, ya sabemos cómo van a funcionar los demócratas con ustedes, porque la vicepresidenta precisamente ha estado detrás del tema israelí, ¿no? Sí, ¿tenían ustedes más confianza o pensaban que quizás con Trump fuera otra cosa, o es lo mismo? No, la verdad que no tenemos ninguna esperanza, ni con uno ni otro, porque el estado profundo en los Estados Unidos es el mismo, es el control de los grandes medios, es el control de la economía, es el control. Entonces el estado profundo es absolutamente pro-sionista y absolutamente admirado del sionismo, y porque es el mismo ejemplo de creación de un estado, de un estado basado sobre la sangre de un pueblo autóctono originario. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que queda por Estados Unidos para dar? En la época, la administración Biden le ha dado todo lo que han pedido. Le ha dado cobertura económica, le ha dado cobertura militar, le ha dado cobertura diplomática, le ha dado cobertura política. Entonces, ¿qué es lo que queda a Trump hacer? La única esperanza que
negociante, y puede que busque intereses también económicos en algún país árabe como Arabia Saudí, porque es lo que les interesa, es sacar dinero y dinero. Entonces esa es la única esperanza. Además él dijo que no quería guerras, y esa es la única cosa que podíamos, pero no tenemos ninguna esperanza del cambio que puede producir, porque los demócratas ya han dado todo lo que pedían, y no le queda dar más. ¿Tú crees que influyó el tema de la guerra en las elecciones americanas? Yo creo que sí, porque hay algunos árabes y palestinos y musulmanes en Estados Unidos, sobre todo en Michigan y algunas zonas del sur donde hay bastante concentración de árabes y de originarios árabes y de otros, digamos, del tercer mundo, que empiezan a decir que esta administración Biden ya no tiene, no puede hacer nada. Al revés, dice que va a parar la guerra, y al mismo tiempo está achuchando al perro de Netanyahu para que mate más y mate más, porque ellos piensan que cuando más matas, los palestinos y los árabes se van a ceder. Pero eso es imposible. Pueden que los regímenes árabes se sienten un poco controlados por Estados Unidos porque ella es la que los puso, pero el pueblo árabe, miramos lo que puede pasar en cualquier país europeo. El otro día en Holanda, refugiados marroquíes sobre todo, que no tenían nada que ver, y que ese odio llega a extenderse por todas partes. O sea, los pueblos árabes, y yo estoy completamente seguro que tarde o temprano se van a estallar contra sus regímenes que los controlan y no les dejan apoyar a sus hermanos palestinos. Te refieres a lo del partido de fútbol, ¿no? Sí, el partido de fútbol que ha habido ahí en Holanda. Sí, y tú no notas que también esa hipocresía en la clase política, incluidos los nuestros, son unos auténticos hipócritas totalmente, ¿no? Este es el mayor sufrimiento. Cuando digan que reconozco el Estado palestino, pero ¿qué Estado palestino reconoce, señor presidente? ¿A qué palestinos estás hablando de dos estados? ¿Cómo puedes pensar a estas alturas engañarnos a nosotros diciendo, al mismo tiempo permitiendo que barcos sean de guerra, de armas, que pasen por puertos españoles, y que no se ha hecho hasta el momento ninguna acción, digamos, coerciva contra ese genocidio? Por ejemplo, romper relaciones, por ejemplo, no comprarles armas, no venderles armas, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque aquí Europa, la que controla Europa, ya sabemos, son alemanes, son el países nórdicos, que son tradicionalmente, que los alemanes están con el complejo del Holocausto, no saben cómo hacer para quitarse ese mérito encima de que son nazis, y siguen siendo nazis, aunque ahora no maten judíos, sino maten o consienten matar palestinos. En el fondo es lo mismo. Jalil, a mí me sorprende una cosa, por ejemplo, que te lo quiero comentar, y es lo siguiente. Por ejemplo, se ha visto como todas las imágenes que vemos, ¿no? O sea, terroríficas, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Y tal. Sin embargo, antes comentabas tú que nos agradecías porque los medios, porque los medios de comunicación, según tu opinión, no están a la altura, y los medios de comunicación tradicionales y lo más importante. Y yo te lo digo eso porque últimamente estoy viendo a gente relacionada con el mundo israelí, no sé si blanqueando es la palabra exacta, pero sí en las grandes cadenas españolas explicando que se le está dando cancha en el asunto, ¿no? Eso también no es lo peor, porque esa Europa construida sobre principios básicos como libertad de expresión, como democracia, como derechos humanos, todo ese tinglao que se ha creado una civilización occidental. La guerra de Gaza, o digamos, yo nunca la llamo guerra porque eso es un genocidio. Lo que está pasando en Gaza ha descubierto que todo es una falsedad. Eso está creado para determinada secta o determinada clase de gente. No es universal. Es una civilización basada en la supremacía del hombre blanco sobre el resto de los demás, porque esos valores cuentan para determinadas personas, y eso lo demuestran los grandes medios de comunicación. Yo no digo, digamos,
Yo hablo en general, porque hay gente buena, hay gente honrada, hay gente que se atreve a decir alguna cosa, pero que los que mandan en los medios de comunicación son los bancos. Y los bancos ya sabemos por qué están controlados. Los grandes medios de comunicación están controlados, o los medios, digamos, oficiales también están controlados por los gobiernos. Y los gobiernos hacen el cinismo, la hipocresía, de decir, comprendemos a los palestinos, pero no podemos hacer nada. ¿Cómo que no puedes hacer nada? Que por menos habéis invadido Irak. Por menos habéis invadido. Libia fue destruido para salvar al pueblo libio de un dictador, como decían ellos, que era Muammar Gaddafi, que violaba los derechos de los libios. Coño, ahora más que nunca, Israel está machacando a un pueblo entero. ¿Y por qué no hacéis lo mismo? Todas esas falsedades, yo creo que cualquier pero y se sigue sosteniendo ese discurso, porque ahora miramos por atrás, por ejemplo, vemos lo de la primavera árabe, vemos todas esas historias, ¿no? Pero y se sigue manteniendo ese mismo discurso y sigue porque no hay otro amigo mío, es que no hay otro, es que es falso y siguen sosteniendo lo mismo, que ellos defienden los derechos humanos y que nosotros el otro día tuvimos una ONG muy famosa, no voy a decir nombres, y estábamos ahí porque ha habido dos activistas palestinas que les ha denunciado un partido político de extrema derecha aquí por apoyar terrorismo, por decir que Israel es un terrorista, ¿no? Y estuvimos frente de la audiencia, estuvimos en una manifestación. Yo, por llevar la bandera palestina, me han pedido la documentación. Por andar por la calle con la bandera palestina, porque la gente me ha dicho que quite la bandera palestina frente a la Audiencia Nacional, pero bueno, yo estoy en la acera, en la calle, y me han pedido la documentación. O sea, que te imaginas hasta qué punto llega esta parcialidad de forma de tratar y forma de esto. Entonces, ¿cómo puedes sentirte en un país, dice, libre, democrático y que defiende los derechos humanos? ¿Cómo puedes defenderte, no siendo ya palestino, siendo cualquier persona que tenga un poco los dedos de frente? Jalil, ¿será que Europa ya no es ese sistema que ahora, porque ahora, por ejemplo, está hablando del tema, pero podemos hablar, por ejemplo, del tema migratorio, por ejemplo, hay que ver cómo actúa la Europa democrática, en fin, con los migrantes en Albania por parte de Italia, en fin, todas estas cosas. Entonces, ese modelo que antes comentabas de que Europa representaba aquellos valores, pues ya no estaba tan seguro, ¿no? Bueno, yo no estoy tan seguro ya de principio, porque esto lo que es de principio ha sido construido en estas bases, y esto es la imagen que han querido dar, y hasta primer examen o muchos exámenes han tenido que la falsedad de estas propuestas, la inmigración, los españoles que eran inmigrantes, todo el mundo era inmigrante, empezamos inmigrantes, todo el mundo buscaba la vida en cualquier sitio y le apoyaban y lo creaban. Eso es una cosa humana, así empezó la civilización humana. Todos los grupos humanos empezaron en un determinado sitio y con el ganado iban a otro sitio para buscarse la vida, y entonces pues abrían un sitio y en otro sitio y otro. Las fronteras se las ha creado el capitalismo un poco para controlar al mundo. Yo no estoy para abrir todas las fronteras, pero que también es que hay que sentirse que Europa, que Estados Unidos, que está controlando la economía mundial, a este país hay que matarle de hambre para que se pueda acceder, a este país hay que darle, así. Entonces no podemos quejarnos de que pues vengan emigrantes de África. África ha sido excelmada, ha sido explotada hasta el más poder. Y entonces, ¿qué esperas de esos pueblos? ¿Que mueran de hambre, calladitos, y que aplaudan y que digan viva la libertad y viva la democracia? ¿Qué democracia estás diciendo? Es que ya se ha perdido el ejemplo. Europa era un ejemplo. Y ha perdido ya no era ejemplo de nada. Ya al mirar a Europa dicen que eso es mentira. Porque el inmigrante, no solo el inmigrante, sino cualquier persona que está en la cárcel, si es amigo mío, pero bueno, esos son nuestros hijos de puta, como decía Churchill. Les consentimos de hacer lo que quieran. Europa ha esquilmado y sigue esquilmando África, ¿no? O sea, por eso te digo es una hipocresía increíble, ¿no? En la historia, ¿no?
Bueno, eso te digo, Jalil, vosotros ahí sufrís la inmigración, sufrís esas cosas, pero yo no considero un sufrimiento. Yo considero de que se concentra el dinero en determinados intereses, en determinada gente, en determinada eso, y algunos quieren mano de obra barata para que se les sirvan de esclavos, pero que volvemos a un tema de esclavitud, volvemos a los temas que creemos que ya se han borrado para siempre, pero la verdad es que no hemos avanzado nada, vuelvo a decir. Jalil, ¿tú crees que esto va a continuar hasta que exterminen a todo el pueblo, a todo un pueblo? Pues ¿Cómo lo vives desde dentro? ¿Qué hablan ustedes? ¿Cómo se mentalizan? ¿Cómo se ayudan? No podemos. Yo te digo la verdad que nosotros no vivimos. Los que estamos aquí tenemos amigos, tenemos familias, tenemos gente ahí y que hacemos un poco los movimientos que hacemos, nos movemos de la misma manera. No vemos esas grandes masas de pueblo hasta que llegue esas grandes masas de pueblo que presionan a los que mandan en el poder, que tienen el poder para parar esto, y eso es lo que tenemos que seguir. Nosotros vamos que hemos perdido ya casi el sueño, hemos perdido casi muchas cosas pero nosotros pensamos y tenemos esa esperanza de que el pueblo palestino resistirá. El pueblo palestino no es el primer envite, aunque es el más grave, porque en el 48 no nos olvidemos que había más de 800.000 palestinos que fueron expulsados de la tierra de Palestina y que todavía viven en los campos de refugiados por todas partes, y que ellos, ¿por qué se ceban en los niños? Porque ellos no quieren que haya generaciones del futuro. Lo que más quieren para evitar que los palestinos puedan tener hijos, para controlar esto, para que se desaparezca el pueblo palestino para siempre. Pero el pueblo palestino no va a desaparecer. El pueblo palestino tiene esa mentalidad de lucha ya muy agarrida, con muchos años de lucha, y no va a desaparecer. Pueden matar, lo único, esto para mí es un signo de impotencia, porque Israel no puede vencer a 360 kilómetros cuadrados de Gaza, que ha utilizado más que 3 bombas atómicas en ese territorio, y sin embargo la gente sigue saliendo debajo de los escombros diciendo viva la resistencia. Eso es lo que les cabrea, eso es lo que les pone nerviosos, y eso es lo que les va a convencer de que es imposible acabar con el pueblo palestino. Yo quiero mandar ese mensaje a toda la gente que nos escucha para que no pierdan esta esperanza y que el pueblo palestino va a seguir luchando. Me parece increíble lo que acabas de comentar, Jalil. Jalil, antes comentaste de cuando tú eras pequeño, que habías nacido prácticamente debajo de un olivo, debajo de un árbol, ¿no? Sí. Sí me gustaría que de alguna manera, para poder nosotros visualizar el tema, nos contaras cómo era tú cuando tú eras niño, cómo se movían cómo se movían ustedes. No podían tener un entorno físico seguro, una tierra como tenemos los demás. ¿Qué hacían con ustedes? ¿Ustedes tenían que marcharse? ¿Cómo era por tener una idea? Bueno, mira, te explico. Nosotros, yo por lo menos, yo creo que mi historia resume un poco la historia del pueblo palestino. Nosotros tuvimos lo que llamaba línea verde. La línea verde es la línea que quedó después del 48, digamos, y el pueblo pertenecía, la tierra, digamos, las piedras o las casas pertenecían un poco a la zona árabe, y la tierra, los olivos, los campos, los ocuparon los colonos sionistas. Entonces nosotros, después de la Nakba, muchos volvimos al pueblo, sin embargo no había manera de vivir ahí, y la gente empezaba a buscarse la vida, y luego pues no sé qué, hubo un combalache, porque ya sabes que el régimen de Jordania, que era también un engendro creado en base a los ingleses, crearon eso del régimen de Jordania y le dieron ahí como un regalo por la Primera Guerra Mundial, cuando ayudaban a los ingleses para echar a los otomanos, le dieron a los hijos de... Bueno, es una historia muy larga, entonces te resumo que nosotros estábamos un poco con la esperanza de que esa gente, tarde o temprano, tendrán que marcharse, porque ahí no tienen cabida. Siempre hemos pensado de que esto del Estado de Israel tiene fecha de caducidad, pero que no sabemos, como por la buena fe que teníamos, no sabemos el apoyo que tenía o no éramos conscientes del apoyo que tenía el régimen de reaccionarios árabes en Europa occidental y en digamos los países de Estados Unidos. Pensábamos
que bueno, que esto es una batalla perdida, pero tarde o temprano los árabes se despertarán y apoyarán a los palestinos para expulsarlos de esa tierra que han ocupado por la fuerza. Entonces, la única manera de sobrevivir para un palestino durante ese conflicto, digamos, desde el 48 hasta el 67, era buscarse la vida a base de enseñar a los hijos en las mejores escuelas, en las mejores, digamos, universidades, para que pueda uno de ellos salga, es que el que sale un poco espabilado en los estudios, pueda ayudar a su propia familia o pueda buscarse la vida para los países, sobre todo los países árabes, que también no tenían cuadros. Por eso los palestinos son en el más alto de la educación y de la cultura en el mundo árabe, desde siempre, porque se han dedicado un poco a prepararse, porque de la única manera de que las puedan contratar en otro país era tener un nivel. Claro, entonces, al más espabilado de la familia, tenía que hacer estudios superiores y tenía que ir a las universidades de casi la mayoría de los países árabes, sobre todo los países del Golfo, recién salidos, digamos, del petróleo y todas esas cosas. Y por eso los palestinos tienen familias muy unidas, en la que el que pueda ayuda a sus hermanos, ayuda a sus sobrinos, y así de esta manera sobrevivir un poco, esperando que algún día esto pueda solucionarse. Y esto es uno más, porque yo me vine a estudiar con la condición de que, bueno, mi familia lo que pueda me mandaba. Yo vine aquí casi el año 71 y me mandaban $100, imagínate, $100 en el año 70, que eran 6.000 pesetas, y que desea que estudiar medicina, que tenía que comprar los libros, tenía que vivir y tenía que eso, y sin embargo nos apretábamos como sea para poder terminar e intentar buscar trabajo para ayudar a los sobrinos, a los hermanos que tienen muchos hijos, y todas esas cuestiones. Y esta es la cuestión, digamos, de los palestinos, la solidaridad humana, la solidaridad, la hermandad y toda esa cuestión. Y esto es el punto más fuerte que tenemos nosotros. ¿Al final terminaste la medicina, Jalil? Al final no terminé, no podían seguir mandándome dinero, dejé la carrera en quinto curso y hice luego periodismo, el periodismo que era un poquito más fácil, porque ahí tenías que estudiar, digamos, en el hospital y todas esas cuestiones, y luego hice periodismo, me dediqué a trabajar, digamos, de medios de comunicación árabes. Muy bien, Jalil. En fin, si te fijas, la historia de llegar al mundo rico, entre comillas, ayudar a tu familia, es la misma historia, ¿sabes? Sí, la misma historia de es que no hay nada nuevo. Te estoy escuchando a ti, podría estar escuchando a cualquier persona, ¿sabes? Lo que pasa es que en tu caso, tú dices, confiabas que el mundo árabe creciera y que la gente se marchara. Lo que tú nunca pensabas es que el que te tenía que marchar eras tú. Claro, esto es lo que pasa, eso es exactamente, es la historia de la inmigración de siempre, con nosotros con el agravante de que no podíamos volver a nuestra tierra porque ya estaba ocupada, porque el 67, en la guerra de 67, ocuparon toda aquella tierra y que estaba fuera no podía volver, ya se queda como sin ningún tipo de pertenencia, ni Estado, ni nada, aunque tengas tu familia ahí, aunque hayas nacido ahí, ya no cuenta para nada. Tremendo, romper con la raíz de uno. Jalil, se nos fue el tiempo. La verdad, simplemente la verdad, mis sueños son en mi pueblo cuando era pequeño. Sí. Cuando por la noche de sueños, digo, ¿cómo vienen esas cosas de mente? Porque yo estuve hasta los 17 años ahí. ¿Y sueñas por la noche con esa etapa? Sueño con eso. Y será por las circunstancias que nos rodean, que estás simplemente viviendo ese drama, ese conflicto. Entonces todos los sueños que te repiten. Yo cuando fui ahí y pasé 10 días, fui con pasaporte español, pasé 10 días llorando, viendo cómo son las cosas, viendo cómo vienen, y viendo que en mi pueblo, que yo iba a visitar a la tumba de mi madre, y los chicos del pueblo que no me conocían, que no sabían nada de mí, me pensaban que era un colono que venía ahí y me madre, ¿qué haces tú aquí? No sé qué, no sé igual. Entonces, imagínate cómo puede ser, cómo puedes sentirte extranjero aquí. Y fuiste con un pasaporte español, ¿no? Sí, a tu propia tierra, ¿no? Sí, claro, pero de otra manera no podía entrar. Tremendo. No podía entrar de otra manera. Jalil, te llamo otro día y seguimos hablando.
Muy bien, muchas gracias Que por todo. conversar Y, contigo me repito, encanta, ¿viste? Que conversar contigo me muchas encanta. gracias Así a ti, que muchas gracias a ti y a todos los que escuchan. Y por favor, hagan lo que puedan con esa causa, porque es justa y es humana. totalmente. Un abrazo, suerte. Un abrazo, muchas fuerza. gracias. Chao. Muchas gracias, adiós. Chao. Bueno, pues nos vamos con otro